La miércoles que apaguen el ventilador, loco. Quedamos pocos, pero bueno, che. Guarde que son para el frío, che. Bueno, muy buenas noches. Feliz día, mujeres de Magdalena. Feliz día para la vieja que está en una estrella, una mujer laburante de campo toda su vida, quien me dio la vida y que me dio la posibilidad de estar cantando hoy con ustedes. Así que bueno, esto es RBM. Y así comienza. ¡Esa! Si hay frío que no se note, che. You know